Pensemos por un momento en una especie de superautopista, pero colonial, una que conectaba un continente entero mucho, mucho antes de que existiera cualquier tipo de motor. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia del Camino Real. A ver, hoy un viaje por carretera es bastante simple, ¿no? Tenemos combustible, GPS, todo tipo de comodidades. Pero, ¿cómo era posible hacer un viaje realmente épico cuando el único motor disponible era un caballo? Para entender cómo lo lograron, vamos a desglosar este sistema increíble. Veremos cómo eran sus estaciones de servicio, la logística que había detrás, su arquitectura, y nos meteremos en el corazón del camino, sin zacate. Y claro, también veremos cómo llegó su fin y qué legado nos dejó. La respuesta a ese tremendo desafío logístico fue el Camino Real. Esta no era una ruta cualquiera. Se convirtió en la principal vía de transporte, comercio y comunicación de toda la época colonial. Y no era solo un camino de tierra. Era la arteria principal de las colonias españolas. Imaginemos una línea vital de más de 3.000 kilómetros que bombeaba comercio, ejércitos e información desde Buenos Aires hasta Lima. Una locura. Pero lo realmente genial, la columna vertebral de esta ruta masiva, no era el camino en sí. Era una red de puestos de avanzada que estaban ubicados estratégicamente, las famosas postas. Y ojo que la ubicación de estas postas no tenía nada de accidental. Al contrario, fue una verdadera obra maestra de la logística de la época. Por lo general, las postas estaban ubicadas cada 40 o 50 kilómetros. Pero, ¿por qué esa distancia tan específica? Porque todo el sistema estaba diseñado en torno a la resistencia de su motor, el caballo. Esa era la distancia máxima que un caballo podía galopar a buen ritmo antes de necesitar un descanso y ser reemplazado. Este cálculo aseguraba un viaje rápido y, sobre todo, continuo. Claro, para poder soportar ese flujo constante de viajeros, de tropas, de carretas, las postas tenían que ser increíblemente resistentes. Estaban hechas para aguantar. Estaban construidas para durar. Y para eso usaban materiales locales. Cimientos de piedra para que la humedad no las afectara, muros de adobe bien anchos, que son un aislante térmico perfecto, y maderas durísimas de algarrobo. Hasta las tejas se hacían a mano, moldeadas sobre el muslo de los artesanos. Un trabajo increíble. Y tan eficaz fue esa construcción que muchas de estas edificaciones, o lo que queda de ellas, siguen en pie hoy en día. Son como testigos silenciosos de toda esa historia. Ahora, para entender de verdad cómo funcionaban estas postas en el día a día, vamos a hacer zoom en una de las más importantes de todas, la posta de Sinzacate. Sinzacate no era una simple parada para descansar y seguir. No. Era un centro de servicios completísimo, lleno de vida. Básicamente, el equivalente colonial a una de nuestras modernas estaciones de servicio de autopista. Ahí se encontraba de todo. Siempre había caballos, mulas y bueyes frescos listos para el recambio. Tenía talleres para arreglar carruajes, para herrar animales. Vamos, un verdadero taller mecánico de la época. Además, por supuesto, había alojamiento y comida. Y el comedor era el lugar donde circulaban las noticias. Y por si fuera poco, su estafeta era un eslabón vital del correo oficial. Este sistema funcionó a la perfección por más de un siglo. Pero en el siglo XIX, una nueva invención, lo iba a cambiar todo, y casi de la noche a la mañana. Desde que se consolidó, pasando por su papel clave en las guerras de independencia para mover tropas, hasta que, de repente, se volvió obsoleto. La era de esta autopista impulsada por caballos estaba llegando a un final muy, muy abrupto. El Ferrocarril Central Norte construyó sus vías casi en paralelo al viejo Camino Real, y claro, ofrecía una velocidad y una comodidad con la que los caballos simplemente no podían competir. El Progreso tenía un nuevo motor, y era de vapor. Y así, las postas, que alguna vez fueron centros llenos de actividad, quedaron al margen del camino. Su propósito se extinguió por la máquina de vapor. Muchas, con el tiempo, simplemente desaparecieron. Pero la historia, como casi siempre, no termina ahí. ¿Qué pasó con toda esa red que de repente se volvió fantasma? Pues resulta que esos lugares, elegidos por razones puramente logísticas hace siglos,
Esos puntos donde la gente paraba a descansar y comerciar se convirtieron en la semilla de muchas de las ciudades y pueblos que hoy conocemos. El camino, sin saberlo, estaba trazando el mapa del futuro. Algunas, como la emblemática Sinzacate, fueron reconocidas por su tremenda importancia histórica. Se restauraron, se convirtieron en museos y ahora son como ventanas a un mundo perdido que miles de personas pueden visitar cada año. En definitiva, el Camino Real nos enseña cómo la infraestructura del pasado crea el mapa del presente. Deja un legado que define dónde vivimos y cómo nos movemos, incluso cuando su propósito original ya desapareció. Y esto nos deja con una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué otras redes invisibles del pasado siguen dando forma a nuestro mundo actual?